Hola marineros, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la historia sobre el escuadrón alemán de Asia Oriental. Esta es la primera entrega de una saga dedicada a la historia del escuadrón desde sus inicios hasta su hundimiento a finales de 1914. Este escuadrón operó mayormente en el Océano Pacífico entre 1894 y finales de 1914, donde en este último tuvo dos grandes batallas, que sellaron su destino para siempre. La creación de este escuadrón tan especial transcurrió con el estallido de la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894. En este conflicto Alemania volvió a interesarse por China, es entonces que se crea la División de Cruceros de Asia Oriental o Kreuzer Division in Ostasien, que estaría compuesta en principio por el crucero ligero SMS Irene y de tres buques menores, que se encontraban al mando del contraalmirante Paul Hoffmann. El objetivo de este escuadrón era el de proteger los intereses alemanes en Asia y explorar nuevos lugares para poder instalar una base alemana en China. Entre las colonias alemanas en el Pacífico se encontraban las Islas Marianas, las Carolinas, las Marshall y Samoa, algunas anexadas directamente y otras compradas a España. En total, el escuadrón de Asia Oriental era el responsable de custodiar toda la colección de islas volcánicas y atolones de coral, pertenecientes al imperio. Después de muchas dudas del almirantazgo y las opiniones de muchos almirantes, ocurrió un incidente en Tsingtao, donde el 1 de noviembre de 1897, asesinaron a dos misioneros alemanes. Esto fue aprovechado por el almirantazgo alemán, que el 14 de noviembre, desembarcó tropas en ese lugar, para posteriormente formar una guarnición. En la Convención de Pekín, de 1898, el embajador alemán y el virrey chino firmaron un arrendamiento de 99 años de Kiautschou, que era otra bahía que serviría como otra sede de los buques alemanes, y había sido propuesta por la mayoría de los integrantes del alto mando alemán. En el pueblo pesquero de Tsingtao, que hoy en día es Qingdao, los alemanes construyeron la Ostasiatische Station o Estación Este Asiática de la Marina Imperial Alemana. Además construyeron avenidas, escuelas, hoteles, una cervecería y demás edificaciones. Con el pasar de los años fueron turnándose diferentes comandantes, entre ellos Friedrich von Ingenol, Erich Güller, y el legendario conde Maximilian von Spee, quien sería el último comandante del escuadrón. Vamos a hacer foco en ese punto. El 4 de diciembre de 1912 Spee recibió el mando del escuadrón de Asia Oriental relevando a Günther von Krosigk. Von Spee definió como su buque insignia al crucero acorazado SMS Scharnhorst, que fue integrado a la escuadra en 1909. El escuadrón quedó conformado finalmente por el SMS Scharnhorst, el SMS Gneisenau, los cruceros ligeros SMS Dresden, SMS Emden, SMS Nürnberg y el SMS Leipzig. Estos últimos eran buques relativamente modernos ya que habían sido comisionados en 1906, con un desplazamiento de entre 3.500 y 4.000 toneladas, una velocidad que no superaba los 25 nudos y un armamento muy pobre compuesto de 10 piezas de 10,5 centímetros. En 1913 von Spee fue ascendido a vicealmirante. Durante este año, Spee se encontró con varios mandatarios de los países de Extremo Oriente, como el emperador de Japón, el rey de Siam, y demás personalidades. Antes de que estallara la guerra, von Spee navegó en su barco insignia, el SMS Scharnhorst y el buque torpedero S-90 para visitar Port Arthur, Tianjin y Pekín, donde se entrevistó con Yuan Shikai, el presidente de la República China en ese momento. Posteriormente volvería a Tsingtao, el 11 de mayo, donde empezó a planear un crucero a las colonias de Alemania en Nueva Guinea, zarpando el 20 de junio. El Scharnhorst y el Gneisenau se aprovisionaron de carbón en Nagasaki en Japón, para después emprender la larga travesía hasta su destino. Estando camino a Truk, en las Islas Carolinas, se enteraron del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era el sucesor del trono del Imperio Austrohúngaro. Sabiendo esto, Spee atracó en la isla Ponape, ubicada en el archipiélago de las Carolinas, donde se quedó a la espera de nuevas noticias provenientes de Europa. Spee pudo captar las emisoras alemanas, enterándose de la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia el 28 de julio.
Es aquí donde Rusia movilizó sus soldados en apoyo a Serbia, cosa que produjo que Alemania y Rusia estuvieran en constantes tensiones que derivaron en la declaración de guerra de Alemania al Imperio Ruso y a Francia, producida el 2 de agosto. Ante esto, Spee ya había ordenado a la escuadra estar preparada para la guerra. Finalmente Alemania decidió invadir Francia a través de Bélgica, lo que hizo que su aliado Inglaterra le declarara la guerra al Imperio Alemán, dando inicio a la contienda. La participación del escuadrón en la Primera Guerra Mundial. Ante el inicio de la guerra, Spee sabía que su escuadrón se encontraba en inferioridad numérica y armamentística respecto a las marinas aliadas de la región, por lo que debía ser cuidadoso. La orden de Berlín, hacia todos los barcos, fue deshacerse de todo lo que no fuera necesario para la guerra, como sillones, muebles, etc. En el caso de la escuadra de Asia Oriental, los marineros habían comprado todo tipo de artículos, cuando estuvieron en Nagasaki, para llevarlos en Navidad a Alemania, ya que ellos tenían planeado estar en Alemania a mediados de diciembre. Spee llamó a todos los barcos para que se unieran a la escuadra. El Emden estaba en el puerto de Tsingtao, el Nürnberg estaba navegando hacia los Estados Unidos, para retomar su puesto que había sido ocupado por el Leipzig. El Nürnberg acudió al llamado de Spee el 6 de agosto, después de que se cancelara la orden de Berlín, para que fuera a Tsingtao. Finalmente los 3 cruceros ligeros acompañados por sus barcos de aprovisionamiento, mayormente carboneros, acudieron a la isla de Pagan, en el norte de las Islas Marianas, que en esa época era una de las colonias de Alemania en el Pacífico. El Emden se unió a la escuadra el 12 de agosto. Una vez estando en la escuadra, el 13 de agosto, Karl von Müller, el capitán del legendario SMS Emden, convenció a Spee para poder abandonar el escuadrón y realizar labores como corsario, hundiendo buques mercantes enemigos y haciendo todo el daño posible en el Pacífico. Y de hecho así fue al principio, ya que el Emden pudo atrapar 29 barcos. Posteriormente se enfrentaría al destructor francés Mousquet y al crucero ruso Semchun, torpedeándoles por sorpresa en el puerto. También bombardeó depósitos de petróleo en Madrás, causando bastantes daños. Finalmente los aliados pudieron interceptar al corsario alemán, el 9 de noviembre de 1914, donde el HMAS Sydney lo destruyó completamente en la batalla de las Cocos. El escuadrón comandado por Spee levó anclas de la isla de Pagan para dirigirse hasta el atolón Enewetak, en las Islas Marshall. Von Spee envió al SMS Nuremberg a Honolulu, Hawái con el objetivo de informar de los movimientos realizados al alto mando alemán, así como también recabar noticias sobre la guerra, ya que la mayoría de los cables submarinos alemanes habían sido cortados. Spee informó a través del SMS Nuremberg al mando alemán que pretendía dirigirse a Chile y recalar en la isla de Juan Fernández. Los 2 buques gemelos Scharnhorst y Gneisenau navegaron con dirección a Apia, la capital de la Samoa alemana, para intentar interceptar por sorpresa a algún buque británico o australiano, llegando el 14 de septiembre, pero para decepción de los teutones, los británicos ya se habían ido. Spee optó por no bombardear a las tropas aliadas, ya que podría dañar a las propiedades alemanas que ahí había. Al estar en el Pacífico, Spee tenía la posibilidad de atacar y desaparecer con bajas posibilidades de que una fuerza superior le interceptara. Esto traía un gran problema que era el de mantener a sus barcos con buenas cantidades de carbón. Los británicos estaban en casi todos los puertos, así que era difícil pasar desapercibido para abastecer a la flota. Spee tenía 2 opciones, o dividir su flota y que cada buque intentase hundir buques enemigos como corsarios, o tener a la flota unida para poder atacar a las escuadras enemigas. Se optó por mantener los buques unidos, así Spee podría aprovisionar los barcos, en especial el suyo, que tenía una pobre autonomía, consumiendo 500 toneladas diarias si se navegaba a 20 nudos. Esto agotaría sus reservas de carbón en 4 días. Otro gran inconveniente era que el alto mando alemán no sabía dónde estaban sus buques en algunas zonas, debido a que los buques no podían contestar, por temor a delatar su posición. Sumado a que enviarles órdenes podría poner en peligro a las mismas naves. Spee tenía varias opciones, como actuar en el mar de China, pero estaba Japón, que tenía una poderosa armada compuesta de buques muy avanzados y de grueso calibre.
Otra opción era actuar en Oceanía, pero se encontraba el HMAS Australia, que podía barrer fácilmente a los dos cruceros acorazados de Spee, con sus cañones de 305 milímetros y mayor velocidad. También estaba la posibilidad de actuar en el Océano Índico y el Golfo de Bengala, donde cruzaban concurridas rutas comerciales, pero era imposible saber los horarios de esos convoyes, además de existir la posibilidad de que estén fuertemente defendidos. Finalmente, después de estudiar muy bien sus posibilidades, Spee decidió dirigirse a las costas de América, donde podría abastecer a su flota de carbón, en los países neutrales. También podrían rodear el Cabo de Hornos y atacar el tráfico en la salida del Río de la Plata, para después poner rumbo a Alemania. Por el problema del abastecimiento del carbón en el sur, von Müller le había planteado a Spee que al tener un crucero más moderno, él podría abastecerse del carbón de sus presas, ya que ese tipo de barcos era más fácil de abastecer que los cruceros acorazados. Esto le permitirá actuar en el Océano Índico y el Golfo de Bengala. El 7 de septiembre, se incorporó de nuevo al escuadrón el SMS Nürnberg, junto con 4 barcos auxiliares, que disponían en total de 16.000 toneladas de carbón y 3.000 toneladas de agua potable. El Nürnberg se unió al escuadrón, después de haber visitado la isla Famine, donde destrozó las instalaciones británicas y cortó el cable submarino. También trajo noticias, donde el 30 de agosto tropas neozelandesas habían desembarcado en Apia, la capital de la Samoa alemana. Spee les explicó a sus capitanes que pensaba dar la vuelta y volver a Samoa, para poder destruir los barcos de suministros y tratar de encontrar el HMAS Australia, para tratar de torpedearlo cuando esté anclado. Poco después, el 14 de septiembre arribaron a Apia, donde se encontraron con que el puerto estaba desierto. Spee decidió que no valía la pena desembarcar y recuperar la isla, así que se fue lo más rápido posible, ya que al verlos retransmitieron su posición a los buques cercanos. Días más tarde la escuadra llegó a la isla francesa de Tahití, en Papeete, para intentar mediante un bombardeo, apoderarse de las reservas de carbón. Las baterías costeras francesas respondieron el fuego, pero no pudieron hacer blanco en los buques teutones. Posteriormente Spee desistiría de acercarse, debido a que existía la posibilidad de haber minas en el área, sumado a que habían prendido fuego la reserva de carbón, por lo que continuó su travesía hasta las Islas Marquesas, en la isla de Nukuiva, donde consiguió aprovisionarse de alimentos y de carbón. Partiendo el 2 de octubre con rumbo suroeste. Rápidamente abandonaron los paisajes tropicales, para entrar a los días nublados y fríos del sur. La flota se dirigía a la isla de Pascua, frente a las costas chilenas. El SMS Scharnhorst recibió un mensaje del crucero ligero SMS Dresden, que ya había cruzado el Cabo de Hornos, después de un viaje largo desde la isla de Haití, donde estaba al estallar la guerra. Informó a Spee que había captado las transmisiones inalámbricas de los cruceros HMS Good Hope y HMS Monmouth, que se encontraban en el Pacífico. Spee le ordenó que se encontrara con el escuadrón en la isla de Pascua. Esta orden fue captada por los británicos, pudiendo finalmente localizar exactamente al escuadrón alemán. Se enviaron instrucciones al SMS Leipzig para que se dirigiera a la isla de Pascua junto a sus 3 mercantes repletos de carbón. Finalmente el 11 de octubre llegó el Dresden, mientras que von Spee llegó el 12 de octubre. El 14 se completó el escuadrón con la incorporación del SMS Leipzig. En la isla de Pascua, se abastecieron de carnes y verduras, que fueron suministradas por el gobernador británico de la isla, que no sabía que había empezado la guerra, debido a que su única comunicación con el mundo era un velero que venía cada tanto desde Chile. Posteriormente, después de 6 días, Spee zarpó el 18 de octubre, ya con las despensas llenas y las bodegas llenas de carbón, con dirección a Juan Fernández, en particular en Mazafuera, uno de sus grupos de islas volcánicas. Ya había terminado casi por completo la travesía por el Pacífico, y ninguno de los motores había fallado, después de haber recorrido 12.000 millas náuticas. Además de estar bien abastecidos de carbón y de víveres. El 1 de noviembre la flota se encontraba frente a las costas chilenas, es aquí cuando descubren la existencia del crucero ligero Glasgow, que se encontraba aparentemente solo amarrado en el puerto de Coronel en Chile. Spee decidió atacar cuando el buque decidiera salir del puerto, pero no sabía lo que le esperaría al día siguiente.
Bueno marinos, esta fue la primera parte de la fascinante historia del escuadrón alemán de Asia Oriental. Si les gustó, denle al me gusta, suscríbanse al canal y compartan el video. Gracias a todos y hasta la próxima.